Buenas tardes. A continuación se presentará un seminario de citología de derrames y líquido seroso, junto a mi compañera Carla Navarro y mi persona Carlina Moreno. Los líquidos biológicos se pueden definir como un ultrafiltrado del plasma a través de las estructuras membranosas. Y se conocen tres tipos. Tenemos el líquido cefalorraquídeo, los líquidos serosos, que en esta se pueden encontrar tres tipos, que es el líquido pleural, el líquido pericárdico y el líquido peritoneal. Y por último tenemos el líquido sinovial. Los líquidos biológicos deben diferenciarse de los líquidos corporales, como el plasma, el suero, la sangre, la orina y el semen. La celularidad normal que podemos encontrar en un líquido biológico se clasifican en tres categorías. La primera, células de la sangre periférica, como glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etc. En la segunda categoría tenemos los macrófagos de la serosa. Y en la tercera y última categoría tenemos las células mesoteliales o de revestimiento. Ahora hablemos sobre la anatomía de las cavidades serosas. Tenemos la cavidad pleural, que es donde los pulmones se desplazan, se dilatan y se contraen durante la respiración. Hay una fina capa de líquido entre las pleuras parietal y visceral. Esta favorece mucho el deslizamiento en cada de las dos pleuras. También tenemos la cavidad pericárdica, que se encuentra ubicada en el mediastino medio. Se encuentra descrito por una membrana fibroserosa que envuelve el corazón y a los grandes vasos sanguíneos de manera tal de separarlos de las estructuras vecinas. Forma una especie de saco que recubre completamente el corazón y se prolonga hasta los grandes vasos sanguíneos. Este se compone de dos partes, que es el pericardio seroso y el pericardio fibroso. Tenemos la cavidad peritoneal, que esta es la membrana serosa que reviste todo el interior de la cavidad abdominal. Su estructura se compone en dos capas, la capa exterior, que es la capa parietal, y la capa interna, que es la visceral. El espacio entre ambas capas se denomina la cavidad peritoneal. Y esta contiene una pequeña cantidad de fluido lubricante, alrededor de 50 mililitros, que este líquido permite el deslizamiento entre ambas capas. Y tenemos el líquido sinovial, o también conocido como el líquido articular. Es un líquido espeso, cabe destacar que se encuentra en las articulaciones. Amortigua los extremos de los huesos y la fricción cuando las articulaciones se mueven. Cabe destacar que el líquido sinovial se regenera a través de la hidratación. Es muy importante tomar de 1 a 5 litros al día de agua. Anatomía de las meninges. Las meninges son las membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso central, añadiéndole una protección blanda que complementa a las duras estructuras óseas. En estas se pueden distinguir tres capas, con dos espacios intermedios, de adentro a afuera. Tenemos la pía madre, que es una capa muy delgada y muy vascularizada y tiene estrecho contacto con el encéfalo, siguiendo el contorno cerebral. Contiene fibroblastos similares a los de las trabéculas aracnoides. Tenemos espacio subaracnoide, que contiene líquido cefalorraquídeo y amortigua golpes, reduciendo la posibilidad de traumatismos. Tenemos la aracnoide, que es una capa vascular atravesada por vasos sanguíneos hacia la pía madre. Se denomina lectomeninge al conjunto de pía madre y aracnoide. Tenemos el espacio subdural, que es muy estrecho y contiene algo de líquido cefalorraquídeo. Y por último tenemos la dura madre, que es la capa externa. Líquido cefalorraquídeo. El análisis del líquido cefalorraquídeo se usa para medir diferentes tipos de sustancias. En estos pueden incluir pruebas como para enfermedades infecciosas del cerebro y la médula espinal, como está la meningitis y la encefalitis. Las pruebas de infecciones en el líquido cefalorraquídeo más que todo examinan los glóbulos blancos y las bacterias. También tenemos la prueba para trastornos autoinmunitarios. Como uno de los trastornos tenemos el famoso síndrome de Guillain-Barré. Es muy interesante este síndrome, ya que el sistema inmunitario ataca directo al sistema nervioso periférico. La lesión de estos nervios dificulta la transmisión de las señales. Como resultado, los músculos tienen problemas a la hora de responder las señales mandadas por el cerebro.
Algo muy importante es que nadie todavía conoce la causa de este síndrome. Algunas veces puede ser desencadenado por una infección, una vacuna o una cirugía. Y tenemos otro trastorno autoinmunitario que es la esclerosis múltiple, que más que todo lesiona a la mielina, que protege y rodea a las células nerviosas. Y puede llegar a bloquear totalmente las señales entre el cuerpo y el cerebro. Y por último tenemos los tumores cerebrales, que estos incluyen el cáncer, que pueden propagarse por cualquier parte del cuerpo hasta llegar al sistema nervioso. Causas de los derrames. Tenemos 3 principales causas. En la primera tenemos la inflamación, que contiene varios tipos de leucocitos y de células mesoteliales. La segunda causa son los disturbios circulatorios, que en esta aumenta la presión debido a la éstasis de la circulación venosa, es decir, sucede un estancamiento en la sangre y aumenta la permeabilidad capilar. Y por último tenemos los tumores malignos primarios o metastásicos, que su mecanismo todavía es desconocido. Histología de las cavidades serosas. Está compuesto por un mesotelio, es decir, un epitelio plano simple. También contiene tejido conectivo, fibras colágenas y fibroblastos. Cabe destacar que su membrana basal acierta sobre un tejido conjuntivo rico en vasos y nervios. Y tenemos el trasudado, que tiene un color claro o ligeramente amarillento, tiene escasa celularidad, se puede ver de 250 a 300 células y tiene una concentración de proteínas inferior al exudado. Y por otro lado tenemos el exudado, que tiene un color turbio o purulento. También tiene una abundante celularidad mayor a 300 células. Posee un fondo granular proteináceo y ligeramente inflamatorio. Y posee una concentración de proteínas muchísimo mayor que el trasudado. Células benignas. Tenemos las células mesoteliales. Las células mesoteliales en los derrames pueden estar degeneradas, ser atípicas, reactivas e hiperplásicas. Las células degeneradas son benignas y por ende se pueden observar en los derrames de larga duración o en inflamaciones. El núcleo de las células mesoteliales puede ser redondo o puede tener una forma arriñonada, generalmente central y de tamaño uniforme. Tiene sus bordes gruesos y nítidos, hipercromáticos. A veces puede presentar nucleolos y binucleaciones. Tiene un citoplasma abundante y redondo, homogéneo de límites mal definidos, a veces vacuolado, con una especie de halo que también se puede denominar efecto ventana. Entre las células benignas también podemos encontrar histocitos, polimorfonucleares, linfocitos y células plasmáticas. Entre las atipias de las células benignas o los cambios reactivos tenemos el aumento del tamaño de las células, que puede ser debido gracias a una mala fijación, derrame antiguo o efectos de radiación. El núcleo suele tomar un aspecto muy turbio. También tenemos la agrupación anormal de las células, que esas formaciones celulares se distribuyen en rosetas, en papilas o alveolares. También tenemos cambios parecidos a células en anillo en sello. Esto puede ser como un estado de degeneración. Procesamiento de líquidos y derrames serosos. A la hora de realizar este procesamiento se necesitan 4 pasos fundamentales. El primer paso es que la muestra se traslada al laboratorio en un envase heparinizado. Luego se extrae con una pipeta y se coloca en el tubo del ensayo. En el segundo paso pasa la muestra a centrifugar a 1000 revoluciones por 9 a 10 minutos. Luego se guarda la muestra sin fijar a una temperatura adecuada de 4 grados centígrados. En el tercer paso tenemos que tras la centrifugación se separa el sorbernadante dejando una cantidad suficiente para reconstituir el sedimento y proceder a realizar la extensión. Luego se deja secar y posteriormente se fija con alcohol. Y tenemos el cuarto paso, que es el último, que es cuando se procede a utilizar la tinción. Se puede utilizar una tinción de Papa Nicolau o Yensa. De acuerdo a lo que son los procesos tumorales en los líquidos de los derrames, estos están relacionados con la presencia de células cancerosas en los fluidos corporales, como lo son el líquido safarroquídeo, el líquido pleural y el líquido acítico. Ahora bien,
De acuerdo a lo que es el líquido cefalorraquídeo, este se obtiene mediante una punción lumbar y su análisis es crucial para el diagnóstico diferencial de la meningitis. En algunos otros casos, la presencia de células tumorales en el líquido cefalorraquídeo puede dar lugar a la carcinomatosis meningea, que es la invasión de células tumorales en el espacio subaracnoideo. Ahora bien, en cuanto a lo que es el líquido pleural, este líquido pleural se obtiene mediante la toracocentesis y se analiza para el diagnóstico etiológico de los derrames pleurales. En el caso de los derrames pleurales malignos, hay células cancerosas presentes en el espacio pleural, lo que provoca la acumulación de líquido. Ahora bien, por último, lo que es el líquido ascítico, este líquido ascítico se extrae mediante la paracentesis y su análisis es valioso para el estudio de la peritonitis. La cistis maligna ocurre cuando hay células tumorales en el líquido ascítico. Estos comparten ciertas características como lo son, por ejemplo, el aumento del tamaño nuclear, la elevada relación núcleo-citoplasma, el contorno nuclear irregular, núcleos evidentes, presencia de agrupaciones tridimensionales con núcleos superexpuestos, existencia de 2 o más poblaciones celulares diferentes y cuentan con un fondo proteínico y frecuentemente hemático. De acuerdo a las patologías malignas tenemos lo que es el mesotelioma. El mesotelioma es un tipo de cáncer que afecta a las membranas serosas que recubren ciertas cavidades del cuerpo. Estas membranas incluyen la pleura, que rodea los pulmones, el peritoneo, que recubre los órganos abdominales, y el pericardio, que rodea el corazón. Cuando se examina a nivel citológico, especialmente en derrames pleurales, la acumulación del líquido en la cavidad pleural alrededor de los pulmones o en otros derrames como el peritoneal. Estos se pueden observar ciertos hallazgos, como por ejemplo esto es un tumor poco frecuente que afecta a la pleura y el peritoneo. La cromatina está aumentada y distribuida irregularmente. Los nucleolos se ven más fácilmente, las células son monucleadas, el tamaño celular es variable, las agrupaciones peculiares como de moras. Ahora, de acuerdo a lo que es el adenocarcinoma es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares a nivel citológico cuando se examina el líquido pleural o en otros derrames, como por ejemplo el pericardio. Se puede observar ciertos hallazgos, como por ejemplo se pueden observar en forma de esferas, como por ejemplo bolas tridimensionales, grandes o células individuales, vascularización citoplasmática, células en el anillo de sello. Carcinoma de células pequeñas. Las células pequeñas son 1.5 veces el tamaño de un linfocito. El citoplasma es ausente o escaso. Hay cromatina granular, ausencia de nucleolo, amoldamientos celulares, cambios degenerativos nucleares. Estos están en madejas basófilas del material cromático. Y en cuanto a lo que es el carcinoma escamoso, hay ciertas características como la población celular es baja, aisladas o aglomerados, variación en tamaño y morfología de las células caudadas y fusiformes con citoplasma eosinófilo denso, hipercromasia, variabilidad en el tamaño nuclear, irregularidad de la membrana, configuración cromatínica en grumos gruesos y distribución irregular acompañada de áreas claras de paracromatina. Estos se pueden observar macronucleolos menos frecuentes que en el carcinoma no queratinizantes. También hay hiperkeratosis o parakeratosis pleomorfa, diátesis tumoral en menor proporción. El linfoma no-Hodgkin es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, una parte crucial del sistema inmunitario del cuerpo.
Los linfocitos se desarrollan de manera normal y pueden formar tumores en diversas partes del cuerpo. Estos se pueden observar en muestras hipercelularidad y una población relativamente uniforme de células linfóides. De acuerdo también lo que es el melanoma maligno, esta tiene ciertos criterios como pueden estar relacionados con el linfoma no hodgkiniano debido a la acumulación anormal del líquido. Por ejemplo, cuando hay una acumulación del líquido en las cavidades pleural, peritoneal o pericárdica, es necesario realizar un análisis citológico y en células de estos fluidos. Este análisis implica la evaluación microscópica de las células presentes en la muestra. Permite identificar células anormales, inflamación, infecciones o incluso células cancerosas en los líquidos corporales. De acuerdo, tienen también ciertos criterios como células tumorales dispersas, pigmento marrón de melanina y binucleación en forma de imagen de espejo. De acuerdo a la toma de muestra existen varias, como por ejemplo la pericardiocentesis. La pericardiocentesis consiste en puncionar el pericardio con una aguja para así extraer el líquido acumulado en su interior. La punción se realiza generalmente justo por debajo del esternón y puede ser guiada por una ecocardiografía. Se utiliza una aguja para así extraer una pequeña cantidad de líquido o si el líquido afecta la función cardíaca, se extrae una mayor cantidad utilizando un catéter. Ahora bien, también tenemos lo que es la toracocentesis. La toma de muestra para la toracocentesis es un procedimiento médico que se realiza para así extraer el líquido del espacio pleural. Los pasos involucrados son los siguientes. El paciente se siente en una posición adecuada, generalmente inclinando hacia adelante o sentado en el borde de la cama. Se limpia la piel y a su alrededor donde se realizará la punción. Una vez luego pasado esto, se inyecta una anestesia para así reducir el dolor durante el procedimiento. El médico utiliza una aguja especial para así perforar la piel y llegar al espacio pleural entre las capas del tejido que recubren los pulmones y la pared torácica. La aguja se inserta cuidadosamente en el espacio pleural. Una vez que la aguja ya esté adentro y en su lugar, este se conecta a una jeringa o a un sistema de succión y se aspira el líquido pleural lentamente. También tenemos lo que es la paracentesis. Este es un procedimiento médico utilizado para drenar el líquido de la cavidad abdominal. Su procedimiento va en el que el paciente se debe colocar en posición supina o lateral, según la gravedad de la cistis. Se utiliza anestesia local en la zona de la punción. El médico introduce una aguja especial a través de la pared abdominal para drenar el líquido. El líquido se envía al laboratorio para el análisis según el tipo de la paracentesis. También tenemos lo que es la artrocentesis. Consiste en la punción de la articulación con una aguja y la extracción de una muestra de líquido sinovial del espacio articular. Se aplica un anestésico local y el médico inserta una aguja en el espacio que hay entre los huesos y extrae una muestra del líquido sinovial. De acuerdo al reporte citológico del líquido, tiene ciertas categorías. No diagnóstico, negativo para malignidad, atipia de significado determinado, sospechoso para malignidad y por último, conclusión. De acuerdo al reporte citológico de derrame, se reporta de manera tradicional de la siguiente categoría: insatisfactorio, negativo para células malignas, positivo para células malignas y por último, la conclusión.